¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un personaje muy interesante que me ha gustado mucho estudiarlo porque toca temas actuales, a pesar de que ella hizo sus principales escritos en las primeras décadas del siglo pasado. Se trata de Karen Horney, una psicoanalista alemana, ¿sí?, que escribió mucho sobre la psicología femenina y la influencia que tiene la cultura en esta. Contrapuso muchas de las teorías con Freud, es algo que también, una de las cosas que también me gusta a mí, así que si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, mándale este video. Así es, se trata de una psicoanalista alemana, ella nació en 1885 en Hamburgo, Alemania, y tuvo un padre, capitán de la marina, luterano, muy estricto en la disciplina, que incluso ella le dijo tiránico, ¿sale? Su madre, 20 años menor que el papá, no lo amaba, ella lo cuenta esto, y esto también influyó mucho en la vida de Karen Horney. Y yo creo que pues la vida matrimonial de nuestros padres influye mucho en la psicología de nosotros, ¿no creen? Su nombre de nacimiento fue Karen Danielson, esto por el apellido del papá, que después lo cambió por su esposo, luego se divorció, pero siguió conservando su mismo apellido. Se cuenta que desde la infancia ella tuvo un carácter muy independiente, tomando en cuenta, pues bueno, cómo eran las niñas de sus tiempos y tomando en cuenta también la crianza tan religiosa y la disciplina tan estricta del papá. Igualmente también llegó a hablar de que él era un tanto hipócrita porque no seguía los lineamientos de la religión y que también era un tanto machista con su madre. Esto, insistir, pues eso influyó grandemente. Pasó el tiempo hasta que lo convenció a él de que estudiara una escuela no tradicional donde preparaban a los jóvenes para estudiar la universidad. En aquellos tiempos no era bien visto que las mujeres estudiaran una carrera. Y ella, pues bueno, por ayuda de la mamá que convenció al papá, llegó a estudiar medicina. Otra cosa muy importante es que en su juventud padeció depresión, fatiga y una insatisfacción muy grande con su matrimonio. Incluso se cuenta que llegó a tener aventuras con amigos de su esposo. Esto la llevó a tener un proceso psicoanalítico con otro famoso psicoanalista, Karl Abraham. Este fundó la Asociación Psicoanalítica Alemana. En ese proceso se cuenta donde este psicoanalista le dijo que tenía envidia al pene, un término muy freudiano en donde se cuenta que ella pues tenía sentimientos ambivalentes hacia su figura paterna y también hacia su esposo. Ella negó esta interpretación y abogó más por una teoría de ella que se le llamó envidia a la vagina. ¿Tú qué piensas de eso? Su padre muere por esa época y esto le volvió a traer estos sentimientos ambivalentes que son emociones contrapunteadas de amor y odio. Igualmente esto le llevaba a traer muchas de sus depresiones. Pues ella tuvo que combinar la vida familiar de tener hijos, de estar con su madre ya divorciada de su papá y estudiar su carrera medicina, que como sabemos pues es una carrera realmente muy pesada que lleva mucho tiempo de la vida. No tenía el apoyo de su pareja, por lo cual se divorcia en 1937. Luego de estudiar medicina se especializa en psiquiatría para nuevamente tomar una subespecialidad en psicoanálisis, esto más o menos en 1915. Dio grandes conferencias muy controvertidas con la teoría freudiana, ya sabemos con qué, ¿verdad? Y en esa época también ya había ciertas disputas con Adler y Jung, con Freud, diciendo que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son biológicas, no es una cuestión de tener o no un pene, sino más bien culturales y sociales. Pues se decía que la cultura influía mucho en esta psicología femenina y no como lo decía Freud. Otra de las grandes diferencias que tenía con este gran autor es que para él, decía que el conflicto humano era la no satisfacción de los impulsos sexuales. Para Karen Horney no era esto, sino más bien tener conflictos graves en las relaciones interpersonales. Pues decía que sus pacientes neuróticos tenían una vida sexual satisfactoria, a veces muy satisfactoria. Aquí lo importante, ¿tú qué piensas? Ahora bien, su teoría de la personalidad nos habla de algunos conceptos muy concretos. Número uno, la ansiedad básica. En primer lugar, los niños al nacer se sienten muy dependientes tanto física como psicológicamente de los padres. En el terreno ideal, el niño se va a sentir amado, protegido por ellos, pero en una situación no ideal, el niño se va a sentir vulnerable, muy sensible ante las presiones que tiene el ambiente. Esto lo va a llevar a tener un sentimiento de ansiedad.
y muchas veces puede ser que se aísle o se muestre indefenso y a veces se llega a sentir hostil, que ese es el siguiente concepto, la hostilidad básica, que esto es parte del desarrollo, ¿sale? No lo veamos como algo malo. Es cuando los padres lo descuidan o lo rechazan ante una situación de una disciplina o de la crianza, el niño se siente rechazado y esto lo lleva a sentir odio hacia ellos, lo lleva al niño a sentirse hostil hacia ellos, pero muchas veces los padres reprimen estas conductas en el niño, haciendo ver que la hostilidad se reprima y volviéndose una situación neurótica y ambivalente para él, porque por un lado va a tener ganas de castigar a sus padres con un berrinche, golpeándolos o reprimiendo esta ansiedad, digamos, este sentimiento, volviéndolo muy aislado, muy introvertido, y esto le va a causar un conflicto, que este es el tercer concepto que tiene Karen Horney, el conflicto básico. El niño por un lado quiere castigar a los padres, pero por otro lado los ama y los necesita. Entonces, ¿qué va a hacer el niño para solucionar este sentimiento? Pues esto lo va a llevar a tener una de estas personalidades. Luego, Karen Horney nos lleva a tener 3 orientaciones interpersonales acerca de cómo nos comportamos con los demás. Ella manejó 3 orientaciones. Una de ellas es una dependencia acentuada hacia los padres. Esto en el caso de los niños, es decir, depender, hacerles ver a los padres que los necesita muchísimo y que no puede hacer nada sin ellos. Y bueno, esto también por los padres que los sobreprotegen, ¿verdad? La segunda orientación es la hostilidad hacia ellos, es decir, mostrarse muy agresivo con los niños, con los padres, perdón, y lo podemos ver, hay muchos niños muy agresivos, ¿sí? Porque tienen, digamos, esta orientación. Y la tercera orientación es alejarse de ellos, es cuando el niño se aísla sus emociones, aísla la comunicación hacia ellos y pues digamos se reprime consigo mismo. Lo hemos visto también en niños como también en personas. Ahora bien, una persona sana, digamos, debería de ser capaz de manejar estas 3 orientaciones de acuerdo a las circunstancias. Es decir, hay veces que se va a alejar de la gente o de los padres, si es un niño, hay veces que se va a acercar a la gente, ¿sí? O hay veces que va a estar en contra de la gente ante una situación que le parezca injusta, ¿sale? Es decir, siempre tomando en cuenta la buena adaptación. Sin embargo, el neurótico se va a encasillar en una de estas 3 orientaciones, es decir, va a ser muy dependiente, muy hostil o muy aislado de la gente. Otro concepto que ella tiene en su teoría de la personalidad es el yo real contra el yo ideal. Digamos que es una parte de nuestra personalidad, el yo ideal, que contiene las características idealizadas, superiores que quisiéramos tener y que pues no tenemos, y que estas van a luchar contra el yo real, que posee las características verdaderas que tiene el propio yo y que muchas veces la propia persona no acepta tenerlas. Entonces, el conflicto y lo que va a llevar a la persona a tener una neurosis es que haya este conflicto constante y que no pueda armonizarlo. Obviamente, pues la mejor solución es que el individuo tenga una estabilidad, acepte sus propios defectos, acepte qué es de sí mismo y qué no es de él. Es decir, te voy a poner ejemplo, ¿de verdad te quieres casar? ¿De verdad quieres estudiar esa carrera? Porque tal vez eso proviene del yo ideal, de esos debería. Ella habló incluso de esto, de esta tiranía de los debería. Es que debería de ser puntual, es que debería tener buen cuerpo, es que debería de ser más varonil, no sé, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias situaciones. Entonces, cuando el individuo acepte sus propias capacidades y sus propias características, va a ser más feliz y no va a padecer una neurosis. Estas ideas, por eso digo que puede ayudar mucho a este movimiento actual del feminismo. Sí, escribió mucho de la psicología femenina y yo creo que pues es algo que realmente a mí me gusta mucho porque es muy aplicable para todos nosotros. ¿Tú qué piensas de ello? ¿Sí? Cualquier duda o comentario por favor lo puedes poner aquí abajo, voy a estar muy atento. Te voy a agradecer mucho tu likes, tu suscripción por favor y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.